vamos a continuar. Voy a empezar y voy a compartir la pantalla. ¿Ya? Bueno, lo que tenemos en este caso va a ser eh, las fuentes. ¿Ya? Y vamos a iniciar. Fuentes serie, vamos a también tocar un poco de fuentes serie paralelo, resistencia serie paralelo. Hemos visto algo de resistencia serie paralelo, pero también vamos a ver algo de fuente serie paralelo, ya que en nuestro circuito utilizamos una fuente que tiene voltaje y corriente y esto está en serie con una resistencia. Vamos a ver también la combinación de fuentes, serie o paralelo, ¿ya? Y qué cambio se puede producir en serie y en paralelo. Ya, vamos a iniciar. Eh, dice, las fuentes serie paralelo, ¿ya? Las fuentes de tensión, eh, podemos ver la primera configuración del primer gráfico que tenemos unas fuentes en serie y paralelo, ¿no? Entonces acá tenemos tres fuentes. Miren, si vemos el voltaje uno de la primera fuente tiene su polaridad positiva arriba y negativa abajo. En la segunda fuente tenemos positiva arriba y negativa abajo. En la tercera fuente ya lo tenemos al inverso. Miren que es negativa arriba y positiva abajo. Entonces podemos encontrarnos algún momento fuentes así. Al decir fuente, la mayoría está entendiendo que es un equipo que da cierto voltaje, ¿no? El término equipo, digamos. Pero puede ser también un dispositivo electrónico que da voltaje. Y este nos puede dar un voltaje inverso, como vemos aquí el voltaje 3 que ya es inverso, ya no es positivo y negativo, sino que es negativo y positivo. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso para nosotros poder encontrar una equivalencia a esto? Y en acá nos dice, las fuentes de tensión en serie, como es la que tenemos en este gráfico, se suman y equivalen a una sola fuente. O sea que también podemos obtener una sola representación de fuente, pero que va a ser la representación de estas tres fuentes en serie, ¿ya? Entonces, para esto, miren, la equivalencia es una fuente que tiene positiva arriba y negativa abajo, pero depende de los tres voltajes mostrados en el circuito en serie de fuentes, ¿ya? ¿Y cómo tenemos la resultante? Voltaje uno de la fuente uno más voltaje 2 de la fuente 2 y en este caso, como les mencioné, el voltaje, en esta fuente 3 el voltaje 3 es negativo y positivo. En este caso, ¿en qué afecta eso? El signo. Si notan aquí el signo ya es negativo, ¿ya? Entonces tenemos la fuente resultante sería voltaje uno más voltaje 2 menos el voltaje 3. Y eso equivaldría a una sola fuente. Entonces así podemos representar también a una fuente en serie, ¿ya? Al lado derecho tenemos otro gráfico de fuentes ya en paralelo. En paralelo, ¿qué es lo que varía? Las corrientes. Si notan, acá ya tenemos corriente que va en el sentido hacia arriba, corriente uno. Luego tenemos en paralelo una corriente 2 que va hacia abajo y una corriente 3 que va hacia arriba también, que igual está en paralelo con el circuito, ¿ya? O sea, con la fuente resultante, digamos, que queremos encontrar. Y acá, ¿qué nos dice? Las fuentes de corriente en paralelo se suman y equivalen a una sola fuente. Entonces, en paralelo encontramos que afecta a las corrientes, mientras que en serie afecta a los voltajes. Entonces, en paralelo podemos tener esto. Miren, que la fuente resultante o la fuente equivalente va a ser igual a
la corriente uno, que es la que está en sentido hacia arriba, que se sobreentendería que tiene un signo positivo, menos la corriente 2 que la tenemos acá con sentido contrario hacia abajo, ¿no? Y más la corriente 3 que es la última que tenemos, igual con sentido hacia arriba. Entonces, si notamos, tenemos tres tipos de fuentes de corriente. Dos que están hacia arriba, la uno y la 3 y la corriente 2 que está hacia abajo. La resultante nos va a dar una sola fuente de corriente, pero va a depender de corriente uno menos corriente 2 más corriente 3. ¿Ya? Entonces, podemos tener también combinación, ¿no? Pero ahí tenemos voltajes en serie, corrientes en paralelo. ¿Notan? Eso en cuanto a las fuentes de tensión. ¿Ya? Siguiendo, voltaje en el circuito. Si hablamos de voltaje en el circuito, vamos a encontrar, miren, es como los circuitos que hemos manejado, ¿no ve? Y vean que tenemos acá dos fuentes. Es como tener dos fuentes en serie. ¿Qué dijimos? Que si tenemos en serie, se suman, ¿no ve? Dependiendo, o sea, la suma, la polaridad de la fuente va a depender de la polaridad en la que se encuentra cada fuente. En esta está positivo arriba, negativo abajo. En la de 9 voltios tenemos positiva arriba, negativa abajo. Entonces, estas dos están bien y se pueden sumar. La fuente resultante en este sentido sería 9 más 3 voltios, ¿no? Si nos vamos con el circuito en serie, vemos que hay una resistencia de 100 ohms. Al tener el valor, vamos a tener un valor de corriente. Tenemos el voltaje, tenemos la resistencia, podemos encontrar la corriente, ¿no? Y sabemos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Seguimos por el circuito y llegamos a un punto donde encontramos otra fuente y es una fuente de 5 voltios. La polaridad es negativa y positiva, pero sigue siendo equivalente a esta fuente. ¿En qué ha cambiado? Si notamos, si partimos de esta fuente de 3 voltios, tenemos negativo y positivo. Seguimos negativo, positivo. Seguimos, llegamos a la fuente de 5 voltios y es negativo y positivo. A pesar de que es la polaridad inversa a estos, pero siguiendo el circuito es una suma de voltajes, ¿ya? Por eso tiene negativo y positivo. Seguimos en el circuito y aquí encontramos otra fuente, pero ya es positivo, negativo. Este sí está cambiando la polaridad, ¿no? Entonces, en este caso, sí vamos a tener una polaridad negativa para esta fuente. Seguimos, vamos a tener un voltaje y una corriente en esta resistencia y vamos a retornar al circuito y con esto se cierra el circuito, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá? Fuentes en serie equivale a una sola fuente. Como vimos el ejemplo anterior, teníamos estas fuentes en serie, ¿no? Acá a la izquierda, estas fuentes en serie nos dice que equivale a una sola fuente, ¿no? Y es lo mismo que estamos viendo acá. ¿Qué es lo que va a ir variando? La corriente en las resistencias, pero la fuente se va a mantener. Por eso nos dicen las fuentes en serie equivale a una sola fuente. Si notan, acá tenemos eso, ¿no? Aquí al ladito tenemos un gráfico resultante, o sea, un circuito resultante con una sola fuente y dos resistencias en serie, ¿no? Y la corriente que va a circular. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo va la fórmula para el cálculo de esta fuente equivalente. ¿De dónde se ha obtenido los 16 voltios? Y acá tenemos la fórmula, bueno, la ecuación resultante que nos dice, esos 16 voltios es igual, y lo voy a ampliar un poco, nos dice, esos 16 voltios es igual a 9 voltios, o sea, se sobreentiende que hay un positivo acá,
9 voltios, más 3 voltios, más 5 voltios, menos 1 voltio. Y si vemos el primer gráfico y seguimos la polaridad, miren, 9 voltios lo tenemos aquí, más 3 voltios lo tenemos aquí, más 5 voltios que está bien aquí, y aquí era la polaridad contraria y es menos 1 voltio. Entonces es de ahí de donde se obtiene, ¿no? 9 más 3 9 10 11 12 12 más 5 17 menos 1 16 voltios. Y es de ahí de donde obtenemos los 16 voltios. Si no ves Chuy, de la Ahora, cámara. al tener ya un circuito así, podemos seguir resumiendo, ¿no? Estas dos resistencias al estar en serie, y como ya vimos la anterior clase, resistencias en serie equivale a la suma nomás, ¿no? Entonces, nosotros también podemos encontrar una resistencia equivalente a estas dos resistencias. Y la resistencia equivalente a estas dos resistencias sería la suma, que sería 100 ohmios más 220 ohmios. Acá la tenemos, 100 ohmios más 220 ohmios, 330 ohmios. Y eso sería nuestra resistencia equivalente, ¿no? A esto, ¿qué podemos calcular? La corriente que está circulando por acá. La corriente la tenemos que es igual a voltaje sobre resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm. Si reemplazamos los datos, voltaje va a ser 16 voltios, dividido entre la resistencia equivalente, que serían los 330 ohms. Y eso nos va a dar un total de 48,5 miliamperios. ¿Cómo hemos calculado esto? El cálculo se ha realizado. Miren, 16 voltios dividido a 330 sale 0,48, 48, 48, 48. Le hemos redondeado 0,485 amperios al día. Pero para tener una mejor lectura le hemos vuelto a miliamperios y por eso se ha vuelto 48,5 miliamperios. ¿Ya? Entonces es así como se ha obtenido la corriente en el circuito y la resistencia equivalente, ¿no? Y también una fuente de tensión equivalente. Así es como podemos combinar circuitos en serie de voltaje y también resistencia, ¿no? Y tener una sola fuente de voltaje. Seguimos. Tenemos un ejemplo de voltaje en el circuito. Miren, es el mismo caso. Tenemos tres fuentes. ¿Qué tenemos que ver? La polaridad. Voy a empezar con esto. 4 voltios más menos 4 voltios. Si voy a tener otra fuente acá arriba, va a tener que ser negativo, ¿no ve? Porque arriba va a ir el positivo. Entonces este positivo va a tener que unirse con el negativo. Es como cuando tenemos dos pilas, ¿no? O sea, 2A, 3A, eh, las que conozcamos, queremos poner en serie en algunos equipos, digamos, las radio cancheras, excepto dos pilas en serie. Entonces, ¿qué es lo que te pide? Que positivo unas con negativo, ¿no ve? Para que se sumen. Si era la pilita de 1,5 voltios más 1,5 3 voltios, ¿no? Entonces, en el caso de que una rayita funcionara con 3 voltios, equivale a dos pilitas de 1,5 voltios puestas en bien, serie. bien. Son negativo iría a un extremo, Entonces, el otro extremo iría con el positivo, o sea, el positivo de la pilita iría al negativo de la otra pilita, positivo de la segunda pila ya iría a alimentar al equipo, ¿no? Al dispositivo. Entonces es así como se hace, solo que acá tenemos polaridad inversa. Mira, 4 voltios, negativo, positivo. Paso por la resistencia, tendría que llegar acá con negativo, ¿no? Suponiendo que son pilitas, así para que lo entiendan mejor. Y aquí, si está con positivo, va a negativo, entonces está bien, estos están en serie, ¿no? Y puedo sumar tranquilamente. Sale con positivo, voy avanzando y paso por las resistencias, llego a positivo.
Positivo con positivo se van a, digamos, oponer, ¿no? Por la polaridad. ¿Qué es lo sinónimo de oponerse? Sería se van a restar. Entonces, si aquí tenía 4 voltios más 3 voltios, aquí voy a tener que restar 1 voltio. Si sigo, voy, negativo, positivo. Igual tengo polaridad inversa. Entonces, esta fuente de 5 voltios igual va a ir a restar, ¿no? Y de acá sale negativo con negativo y volvemos aquí a cerrar el circuito, digamos, ¿no? Entonces, realizando el ejemplo del caso anterior, no sé si alguien eh, me lo puede calcular cuántos voltios tenemos en esta fuente de alimentación. A ver, el que Un quiera ganarse voltio, algún punto, un voltio. ¿cuántos voltios tendríamos en nuestro circuito? Según he entendido, un voltio. Un momentito, tengo problemas con mi audio. Ya, ahora sí, digamos, eh, ¿quién estaba queriendo dar una respuesta? Mi persona. Y según había entendido, haciendo los cálculos, un voltio. 1 voltio. Así es. ¿Ya? Entonces, eh, lo voy a anotar. Aquí pues, sigo teniendo problemas con mi audio. Y ahora sí. Digamos, ¿cuál es tu nombre? José Gastón Segades Copa, no aparezco en las listas. Uy, ¿cuándo te inscribiste? A la modalidad semipresencial la anterior semana, el miércoles justo. Con razón. Ya bueno. José Segal, bueno, debe estar sentado. Me En dijiste. realidad hice un cambio de la modalidad presencial a semipresencial junto con otros compañeros más. Ay, 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 ay. Entonces, la anterior semana me dices que lo hiciste. Así es, justamente el día miércoles de la anterior semana nos cambiamos de la modalidad presencial a semipresencial. Uy, ya bueno. Vamos a ir viendo. A ver, voy a consultar con dirección, ¿ya? Pero, ¿tienes nota de algún parcial o de alguna de los 30 puntos del primer parcial? Tenemos las notas de todos bueno, del primer parcial de todas las materias. Ahí, ahí, yo creo que entonces van a mandar directamente ¿no? Esas notas lo van a repetir, porque yo no Sí, mandé sus nombres con nota, ¿no? Yo creo que bueno, deberían, sí. sí, lo van a pasar ya todas las notas del primer parcial, que tienen más años, ¿no? Ya, voy a consultar con dirección, pero seguirá. José Segales dices 1 voltio, ¿verdad? Sí, Ya, voy a volver a compartir aquí. Listo. ¿Alguien más que quiera dar su respuesta? Eh, sí, para mí creo que son 5 voltios. Tu nombre es Josué Arteaga, ¿no? Sí, Ya, Josué 5. sí, 5 voltios. Ya, listo. ¿Alguien más?
Ya no tenemos a nadie más. Ya, entonces lo que vamos a ver es si podemos calcular, ¿ya? Eh, el voltaje equivalente. Y aquí abajito ya lo tengo el cálculo y voy a intentar ampliar un poco. Ahí, miren, así va. Tengo el voltaje sería igual a, partiendo de este circuito, si parto en este sentido sería 4 voltios. Aquí tenemos los 4 voltios con signo positivo que se sobreentiende. Como les decía, suponiendo que es como una pilita, voy yendo, llego a negativo, igual está, ¿no? Está sumando, más 3 voltios. Voy, sigue yendo, aquí ya hay un signo negativo, ¿no? Entonces se opone y ese es como tener un signo negativo. Y aquí va menos un voltio, ¿no? Sigo yendo, igual tenemos acá otro con oposición, ¿no? Oposición a estas dos primeras. Entonces ahí igual anoto menos 5 voltios. Sumando 4 voltios más 3 voltios, 7 voltios. Menos un voltio, 6 voltios. Menos 5 voltios, un voltio, ¿no? Entonces la respuesta de José Segales estaría correcta, que sería un voltio, ¿no? Entonces es más o menos así como va. Ahora la resistencia equivalente. Dijimos que esto podemos, como es un circuito en serie, solo podríamos sumar las resistencias y eso sería nuestra resistencia equivalente. Si sumamos 47 ohmios más 7 ohmios, nos va a dar 47 más 7, 54 ohmios. ¿Vale? Y con esto también podemos calcular la corriente, ya que tenemos, tuviéramos, hagan de cuenta que un voltaje y una resistencia, y se cerrara el circuito, en este sentido, digamos, lo que podemos hacer es calcular ya la corriente. La corriente es igual a voltaje sobre resistencia, que sería un voltio, el voltaje que hemos obtenido, dividido entre 54 ohmios, que es la resistencia equivalente que hemos calculado también. Haciendo la división nos da 0.18, 0.018 amperios, creo que nos da esto. Convirtiéndolo a miliamperios, 18.5 miliamperios, ¿no? Entonces es así como podemos ejemplificar, digamos, el voltaje en el circuito, ¿no? Tenemos cuatro fuentes de voltaje y podemos hacer una simple suma aritmética y calcular un voltaje equivalente, digamos. Con las resistencias hacemos el mismo caso y al final podemos obtener la corriente. ¿Listo? Ahora sí, seguimos. Circuito serie paralelo. En resistencias, la anterior clase quedamos hasta resistencias en serie y resistencias en paralelo. Les dije que había también lo que son los circuitos mixtos, que sería la combinación de serie y paralelo, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo de un circuito mixto que está en serie y paralelo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Queremos encontrar, acá no tenemos una fuente de tensión. Entonces, al no tener una fuente de voltaje o sea, o tensión, no vamos a calcular lo que es la corriente ni el voltaje, ¿no? Entonces, lo único que aquí vamos a calcular es una resistencia equivalente o una resistencia total. En este caso está representado por una RT, digamos, que es una resistencia total, ¿no? Que sería una sola resistencia que representa a todo este circuito. En estos dos extremos, en este de arriba y en este de abajo, una sola resistencia va a haber acá y esa va a ser nuestra resistencia total, pero va a ser la suma de estas resistencias en paralelo y estas resistencias en serie. Para calcular qué es lo que tendríamos que hacer primero, tendríamos que volver todo esto a resistencias en serie, ¿ya? Para que posteriormente la operación sea más sencilla. Primero vamos a hacer la operación con resistencias en paralelo. Vamos a tratar de obtener unas resistencias
digamos, entre resistencia 2 y resistencia 3 un equivalente, y eso vamos a tener anulado una de estas resistencias. Posteriormente vamos a tener solo dos resistencias en paralelo, vamos a encontrar otra resistencia equivalente y luego vamos a tener una sola resistencia. Y al tener ya solo una resistencia, vamos a encontrar que tenemos resistencia 1 con esas resistencias solita y las resistencias 5 tres resistencias en serie. Y vamos a poder sumar normalmente, ¿no? Entonces, vamos a dar valores aleatorios para encontrar el valor a esta resistencia, ¿ya? Entonces, hemos hecho ya la formulita para dos resistencias, donde dice que, digamos, yo quiero calcular resistencia equivalente entre R2 y R3, y al ver que están en paralelo, tengo que utilizar la fórmula de la resistencia equivalente de R2 y R3 sería igual a R2 por R3 dividido entre la suma de R2 más R3, ¿ya? Entonces vamos a ir aplicando eso y aquí tenemos unos cuantos valores. Miren, resistencia 1 igual a 2 ohmios. Entonces esta resistencia de arriba está con 2 ohmios. La resistencia 2, 4 ohmios. Acá tenemos 4 ohmios. Resistencia 3, 8 ohmios. Resistencia 4, 3 ohmios. Y resistencia 5, acá la tenemos, que sería 7 ohmios, ¿no? Entonces, vamos a tratar de encontrar las resistencia equivalente o la resistencia total. ¿Alguien cree que se anime a encontrar la resistencia total? ¿O vamos revisando cómo resolver y para otro siguiente ejercicio ya vemos con calma? ¿O alguien se Yo me anima? puedo animar, yo me puedo animar. Estoy en el proceso ahorita, lo estoy calculando. ¿Ya? Entonces Gastón está tratando, si es que alguien se anima, entonces intentamos. Mientras voy a repetir nuevamente el proceso que tendríamos que hacer. Tendríamos que atacar primero a las resistencias en paralelo, ¿ya? Significa que si quiero encontrar una sola resistencia equivalente a todo este circuito, primero ataco a las Y ya, resistencias. sí, ya Perdón, tengo el resultado. Ya a tengo el ver, ¿cuánto es resultado. tu resultado? 10,4 ohmios. 10,4 ohmios, ¿ya? Termino de explicar y si alguien más se anima a dar un resultado, le anoto para ver si lo ha hecho bien, ¿ya? Les decía, si quiero anular, voy a atacar primero resistencias en paralelo. Entonces me voy con la resistencia R2 y 3. Puedo ir con la 3 y 4, no hay problema, porque al fin y al cabo están en paralelo, ¿no? O con la 2 y 4. Voy con la 2 y 3, por comodidad. De estas me va a dar una sola resistencia, digamos que va a ser esta. Esta ya no habría. Voy a tener dos resistencias en paralelo. A estas voy a hacer la operación y voy a encontrar una sola resistencia. Es decir, que estos dos extremos ya no va a haber. Una sola resistencia y voy a tener tres resistencias en serie. Y al tener tres resistencias en serie, ya voy a tener mi resistencia total o resistencia equivalente. ¿Ya? Y vamos a verificar si realmente son los 10,4 ohmios que nos dice José Segales. ¿Ya? ¿Alguien más que se anime a dar una respuesta? Yo, Dime, ah, solamente estoy haciendo el último cálculo. ¿cuánto? No te escucho bien, Josué. Eh, No te sigo sin escucharte. sería 1,4, Ya, 1,4 ohmios. sí, de R de la resistencia equivalente Ya, entre R2 y ya, vamos a resolverlo. ¿Ya? Entonces, vemos acá. Resistencia equivalente nos dice. Yo lo puse RA. RA va a equivaler a una resistencia equivalente entre R2 y R3, lo que les decía. ¿No ve?
Y eso tendría que ser la fórmula, ¿no ve? Resistencia 2 por R3 dividido entre resistencia R2 más R3. La resistencia B ya va a ser la resistencia A, esta que ha salido, por R4 dividido entre RA más R4. Y mi resistencia equivalente va a ser R1 más RB más R5, ¿no? A ver, vamos a resolver esto eh, y lo voy a dejar de compartir un momento, pero antes lo voy a copiar en pizarra para tenerlo como referencia. ¿Ya? Ahora sí, ya. Vamos a ver cómo hacemos para resolver este ejemplo. Y lo que teníamos, R1, a ver, ahorita lo veo. R1 tenía 2 ohmios, R4, no, perdón, R2 tengo 4 ohmios, R3 8 ohmios, R4 3 ohmios y R5 7 ohmios. ¿Ya? Haciendo haciendo las operaciones para RA tendría 4 por 8 dividido entre 4 más 8. Esto me saldría 4 por 8, 32. 4 más 8, 12. Entonces, me voy a mi calculadora, saco 32 entre 12, 2.6. 2.6. Una decimal no me voy a ganar. Mi resistencia RB va a ser igual a RA 2.6 por mi resistencia 3, que sería 4, mi resistencia 4, que sería 3 ohmios, dividido entre 2.6 más 3 ohmios. Esto va a ser igual a 2. A ver, lo voy a hacer. Sería 2.6 por 3, 7.8. 7.8 dividido entre 3 más 2.6, 5.6. Entonces, haciendo la división, 7.8 dividido a 5.6, 1.39. Redondeando 1.4 ohms. Tengo 1.4 ohms. Y mi resistencia total va a ser mi resistencia 1, que son 2 ohmios, más mi resistencia B, que es 1.4 ohmios, más mi resistencia C, que son 7 ohmios. Si hago esta suma, me va a dar 7 más 2 9, más 1, 10.4 ohmios. Ah, ya, entonces con esto verifico que la respuesta de José Segales estaba bien, con 10.4 ohmios, ¿no? Entonces es más o menos así el cálculo que, que se hace. Ya voy a compartir nuevamente la pantalla y entonces la resistencia equivalente en este circuito serían los 10.4 ohmios, ¿no? Lo que nos dijo José. Con Josué estaba bien las respuestas, solo una base 10 ahí parece que ha variado, de 10.4 a 1.4. No, algo más ha variado. RB, RB Le parece dije que calculaste de 4. 1.4. A ver, solo te faltó sumar en serie ya las dos resistencias, la R1 y R5, y con eso ya tenía. Ah, Se nos sí, está eso sí. acabando el tiempo Todavía de no lo la había sumado reunión. todo completo. Eh, no te escucho bien. Todavía se nos está acabando el tiempo de la reunión. Voy a dar otro ejercicio más y este es el ejercicio. Y a la vuelta nos volvemos a conectar al mismo enlace y me dan la respuesta. ¿Ya? Nos conectamos en unos 3 minutos. Ya 3 minutos desde que finalizo la reunión. Y este sería el problema. ¿Ya? Y esto me lo voy a anotar en pizarra para igual tenerlo listo y resolverlo también. Entonces, lo que tenemos es un circuito con
Primero, una resistencia que ya está ahí, como las que hemos conocido al momento del circuito. Luego viene una R2 que está en serie, pero esa serie está en paralelo, ¿no? Entonces un poquito ahí la complicada. Y sabemos que R1 vale 10 ohmios, R2 vale 20 ohmios, R3 vale 100 ohmios y R4 vale 120 ohmios, ¿ya? Entonces, con esos valores me lo pueden calcular lo que es la resistencia total o resistencia equivalente, ¿ya? Entonces voy a dejar de compartir y dentro de unos 3 minutitos volvemos a ingresar y me dan sus respuestas. ¿Listo?